talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. Esta es una de las frases más icónicas de Walter White en toda la serie, ya que en ese punto de la historia, Skyler se percataba, al igual que nosotros los espectadores, de lo cambiado que estaba el protagonista. Fue un tanto irónico, porque en ese momento, Walter estaba en la mira de Gustavo, quien simplemente estaba esperando las condiciones adecuadas para deshacerse de él. Por eso, cuando Walter exclama que él es el peligro, que él es el que toca la puerta para acabar con la vida de alguien, en realidad era su deseo de ser reconocido el que hablaba, más no una realidad. También es cierto que eso de tocar la puerta es una representación de lo que pasó con Gale, ya que ahí sí podemos hablar de que Walter estuvo detrás de quien tocó la puerta de Gale para acabar con su vida. Aún así, cuando vemos esta interacción, no podemos dejar de sentir que se está hablando entre líneas, porque Walter no es totalmente franco con Skyler, porque sí está en peligro, pero su verdadera preocupación era otra. Entonces, ¿por qué se comporta de manera desafiante frente a Skyler? ¿Por qué no expresa su preocupación delante de ella? Analicemos la secuencia para descubrir qué sucede realmente en esta escena. ¿Pero qué estaba sucediendo en este punto de la historia? Esta conversación ocurre durante la resaca de Walter, ya que la noche anterior había bebido más de la cuenta en una reunión en la casa de Hank y Marie. Hank, por su parte, después de una depresión por perder la movilidad, se negaba a continuar con su labor como agente de la DEA, pero después de hacerse con las notas de Gale sobre el laboratorio de Walter, su interés se renueva. A raíz de esto, tenemos dos interacciones muy llamativas. La primera, en donde Hank le pide que revise las notas del laboratorio a Walter, mostrando cómo Gale trabajaba para una superproducción. Walter White. You got me. Y la otra, donde Walter le da a entender a Hank que como no hay deducciones en las notas, la gran mente maestra del Blue Sky sigue libre. Genius of yours. Maybe he's still out there. También en ese punto de la historia es cuando Gustavo comienza a utilizar a Jesse para que se volque en contra de Walter. Ahí es donde vemos que empieza a ayudar a Mike con distintas tareas. Esto enfurece a Walter, quien prometió que no cocinaría si Jesse no estaba, lo que lleva a que quiera confrontar directamente a Gustavo y que por consiguiente llame a Skyler para despedirse por si no regresaba con vida. Viendo esto, ahora más que nunca en su travesía criminal, Walter estaba consciente de que sus días en el mundo criminal estaban contados, ya que Jesse era su único seguro para seguir con vida, por lo que desde ya podemos decir que miente cuando dice que no está en peligro, ya que de hecho estaba en uno de los momentos más candentes de su historia. Por otro lado, y aunque no lo parezca, pero es una constante en la serie, Walter sufre un golpe a su ego al ver que Gale se lleva el reconocimiento por el Blue Sky. Recordemos que esto es lo que mueve a Walter, su necesidad de recibir reconocimiento por su trabajo, ya que desde su estadía en Grey Matter Technology, eso siempre fue su gran pesar, que su trabajo le dio reconocimiento a otras personas, menos a él. Por eso le dice a Hank que lo que hizo Gale no fue más que copiar el trabajo de alguien más. Dicho esto, ya podemos comenzar a hablar de la escena en cuestión. La secuencia abre con la típica situación del elefante en el cuarto, es decir, con Skyler y Walter teniendo un intercambio de palabras vacío porque en realidad tenían que hablar de un tema incómodo. En este caso, nos referimos a Walter sembrando dudas de la ficción que Skyler estaba tratando de crear con respecto a su dinero. En la misma reunión con Hank fue cuando crearon esta historia de que Walter tenía una adicción a las apuestas, pero como al final de la noche dio a entender que Gale no era más que alguien que copió el trabajo de otra mente maestra, dicha historia podía caerse al sembrar dudas en Hank, lo cual Skyler estaba tratando de evitar al cuidar hasta el más mínimo detalle. Entonces, cuando Walter rompe el hielo y trata de explicar lo que sucedió la noche anterior, las verdaderas intenciones de ambos interlocutores comienzan a develarse. De hecho, al sacar el tema, Walter nos demuestra lo consciente que estaba cuando habló delante de Hank, que sus palabras bien pudieron haber sido totalmente a causa de su ego y no del alcohol, ya que de no ser así, ni se acordaría de todo lo que dijo, o por lo menos no trataría de hablar sobre eso. Con esto quiero resaltar que Walter en ese punto de la historia estaba consciente de que estaba intentando proteger su ego, tanto en su vida criminal como en la familiar. Solo basta con ver que en el pasado ya hubo pláticas con Hank acerca de la criminalidad, y Walter se reservaba hacer cualquier tipo de comentario. Por el lado de Skyler, su preocupación es ver cómo Walter estaba involucrado en un mundo donde incluso los que cocinan el producto terminan perdiendo la vida.
Esta es una preocupación muy racional, ya que en el pasado Walter le aseguró que su rol empezaba y terminaba con la manufactura de su producto, por lo que su riesgo era mínimo, por no decir nulo. Entonces, cuando Skyler se entera que una persona que tenía el mismo rol que Walter perdió la vida, la angustia de que algo similar le pase a él cobra sentido total. Por eso mismo, cuando Skyler comienza a interrogarlo sobre Gale, Walter quiere evadir la pregunta con su resaca, ya que más allá de sembrar dudas en Hank la noche anterior, Walter le está demostrando a Skyler que no ha sido completamente sincero con sus excusas. Recordemos también que en ese punto de la trama, Skyler había aceptado en cierta forma el actuar de Walter, y accedió a lavarle su dinero, lo cual nos muestra que, en cierta medida, había encontrado algo de tranquilidad en sus palabras, pero cuando se entera de lo que le sucedió a Gale, ese miedo no solo por él, sino también por toda la familia, vuelve a surgir. Luego lo que vemos es que Skyler lanza distintas interrogantes para descubrir qué sucedió con Gale y su relación con Walter. Este, por su parte, responde sin querer con su silencio y con su lenguaje corporal, lo que permite que Skyler siga indagando. No obstante, la pregunta, ¿fueron las personas para las que trabajas quienes estuvieron detrás?, le viene bien a Walter, porque es su salida a las interrogaciones de Skyler, ya que Walter no miente con su respuesta. Definitely not. Esto lo sabemos porque obviamente vimos que quien estuvo detrás de todo esto fue el mismo Walter y no Gustavo. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿lo dijo para disuadir a Skyler o aquí ya estaba hablando desde su ego para demostrar que él es el peligro? La respuesta a la pregunta siguiente, sobre si Walter podrá tener el mismo destino que Gale, parece darnos un indicio. I seriously doubt it. Esto es una completa mentira, pues Walter sabía que Gustavo estaba esperando el momento adecuado para deshacerse de él, y que ahora más que nunca está en peligro. Skyler ya sabe en ese punto de la conversación que la palabra de Walter no es 100% confiable, pues ya entendió que las mentiras de este no solo son por omisiones, sino por algo más, y ese algo más para Skyler es el miedo. Aquí es cuando tenemos la asunción de Skyler, que la razón detrás de sus palabras la noche anterior con Hank era el miedo. El razonamiento de Skyler es que debido a que ha llegado con golpes, y en especial a que poco tiempo atrás le dejó un mensaje de voz diciéndole que la amaba, Walter estaba tratando de pedir ayuda pero no sabía cómo. No obstante, en dicha escena y también en esta misma, vemos que, de hecho, la falta de miedo es lo que está provocando todos los problemas de Walter. Digo esto porque antes de que salvara a Jesse, Walter sí se mostraba temeroso con Gustavo, pero a partir de esa noche fue cuando todo miedo desapareció, porque incluso se atrevía a confrontar a Gus y a sus hombres. Por lo mismo, en esta llamada no era miedo, al menos no totalmente, porque iba directamente a atacar a Gustavo. Más que nada, era una despedida en caso de que algo saliera mal. Por eso, Skyler no atina al decir que Walter tenía miedo. Esa asunción es de hecho muy compasiva con él, porque muestra que está tratando de rescatar al hombre que conoció, del que se enamoró y con quien se casó. Pensar que Walter tenía miedo era una forma en la que para Skyler todo encajaba, que al final del día Walter seguía siendo la misma persona, solo era alguien que había tomado malas decisiones. Ergo, había redención en él. Sin embargo, y como lo descubrimos en esta conversación, la idea de Skyler estaba de más de errada, ya que ahí mismo se da cuenta de que de ese hombre que conoció, poco o nada quedaba. La reacción de Walter nos lo dice todo, ya que responde con sarcasmo y sorna. Si bien Skyler atira al decir que todo cuadraría si les cuenta su situación, lo que pasó con su enfermedad y su necesidad de dinero, habría compasión por él. Poco sabía que pedir compasión era un insulto para Walter. Lo que estaba buscando en su andar criminal era muy distinto, es decir, su malestar era muchísimo más profundo. Esta es la razón por la que rechaza la versión de Skyler, diciéndole que no es verdad todo lo que asume, en especial que tenía el juicio nublado cuando se embarcó en su carrera criminal. Después de que Walter se cansa de escuchar que Skyler le diga que está en peligro, es cuando finalmente le muestra qué es lo que está sucediendo con él y el porqué de su actuar. Cuando le pide que admita que está en peligro, que él mismo ha dicho que se embarcó en ese camino porque necesitaba dinero, Walter contesta lo siguiente. Who are you talking to right now? ¿Con quién estás hablando ahora? Esta línea expresa mucho de lo que hemos estado comentando, es decir, es el ego de Walter el que está hablando, esa máscara de él que grita por reconocimiento. Al contestarle esto, Skyler le está mostrando que él ya no es esa persona que se ponía de rodillas cuando un problema se le cruzaba en el camino, que en ese punto de su vida es alguien importante e indispensable. Esta es la razón por la que le dice que si él ya no trabaja, uno de los negocios más ricos del mundo desaparecería de la noche a la mañana. Walter no miente con esto, pues Gustavo no acabó con él después del deceso de Gale porque lo necesitaba para su operación. No obstante, y ahí ya lo intuía,
Gustavo estaba usando a Jesse para sacarlo de la ecuación, por lo que sí es una mentira que no estaba fuera de peligro, simplemente estaba exagerando su lugar en el mundo criminal, porque sí, su producto era esencial, pero él como individuo estaba muy limitado por los que estaban arriba de él. Ya hemos hablado de cómo la frustración es el motor de Walter. Aquí le está demostrando a Skyler cómo desprecia su máscara de Walter White, el de la persona bondadosa y noble, porque nunca llegó tan lejos como lo había hecho en ese momento en el que se convirtió en un criminal. Su gran problema, y él mismo lo expresa, era que se sentaba a esperar a que las cosas pasaran, porque pensaba que su calidad como químico y persona lo iban a recompensar mágicamente. Sin embargo, a partir de su diagnóstico, él comienza a buscar su recompensa, él actúa para obtener lo que tanto quiere. Por eso, cuando dice, yo soy el que toca, Walter nos está diciendo qué es lo diferente en él. Es decir, es él quien actúa, que ya no se queda esperando a que la vida le dicte su destino. Esto se entiende bien al contrastarlo con lo que sucedió con Gale, que al final es la comparación que está haciendo Walter, ya que fue él quien estuvo detrás de su deceso, pero tenemos que recordar el porqué de su actuar. Walter sabía que Gustavo estaba buscando reemplazarlo con Gale, así que si este ya no estaba, se protegería. Pero para ello, y como lo vemos, tiene que acabar con alguien que no hacía daño a nadie, pero ahí tenía que verlo de forma egoísta y provocar las condiciones adecuadas para que él saliera avante, cosa que Walter White, la persona que era antes, no podría haberlo hecho. Lo que vemos después es la caída en cuenta de Skyler, que si en algún momento pensó que la persona que conoció seguía ahí, estaba totalmente equivocada. Por esta razón, después de esto y ver todo lo que provoca Walter, comienza a temerle, porque ella fue la primera en ver la oscuridad del protagonista. Por su parte, el rostro de Walter demuestra lo que se comprobó en la conversación la noche anterior en casa de Hank, es decir, no es a causa del alcohol o una necesidad de pedir ayuda. Walter es consciente de que su ego habla para demostrar que él es importante y que debe ser respetado, aunque se ha dado cuenta de que el respeto que quiere lo logra a través del miedo, por eso la comparación con ser el peligro. Entonces, si bien no era cierto que él fuera el verdadero peligro, Walter estaba mostrando cómo al adoptar aspectos oscuros estaba logrando escalar, lo cual hacía que su ego creciera y por ende que su personalidad cambiara. No miente, omite aspectos de la verdad en esta conversación, pero a la vez, Skyler se da cuenta de que hay mucho más oculto en Walter de lo que éste pueda decir o hacer, que se equivocó al creer que dentro de él aún estaba el hombre noble que conoció. Ahora, y Walter lo expresa aquí, es alguien totalmente distinto.